Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla nuestro querido Padre Dionisio, que es monje del Monasterio de la Transfiguración del Señor, ubicado en la ciudad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, siempre acompañado con su mate. ¿Cómo anda el mate, Dionisio? Maravilloso, gran compañero. Bueno, gran compañero, realmente. Gran compañero. Escúchame, Sí. bueno. Así como Heródoto decía que Egipto es un don del Nilo, la Argentina es un don del mate. Qué comparación. Bueno, hablemos de la iglesia. Iglesia. Esta palabra castellana viene de la palabra griega eclesia, que traduce más o menos la noción hebrea de kahal, ¿sí? Los convocados. Esa palabra tiene una derivación, la palabra sinagogué, o sinagogué, se escribe, se dice sinagoguí en griego, que significa los convocados, los reunidos, mejor dicho. Sinagogo es juntar en un sitio a varios, ¿sí? Y por otro lado tenemos que ese kahal se deriva como eclesía, los convocados. En nuestro lenguaje la palabra eclesía, iglesia, surge primero para denominar aquellos llamados a ser cristianos, aquellos que viven ese llamado a través del bautismo. Por lo tanto, en primer lugar, la iglesia es el conjunto de aquellos que están bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según el mandato de Cristo, tal como consta al final del Evangelio de Mateo. Entonces, ahí tenemos una primera cosa, que es iglesia, esto. Después tenemos otro aspecto de la palabra iglesia, que es utilizada en el Nuevo Testamento como una complementación, contraposición con la palabra sinagogué, ¿sí? Es decir, la palabra sinagogué queda para denotar a aquellos del pueblo elegido que no han escuchado la llamada a ser convocados, la convocatoria a ser iglesia. Lo vemos como San Pablo, sobre todo, va explicando, dice, muy pocos de los míos han escuchado este llamado, han escuchado esto que he venido a predicarles, ¿sí? Y la salvación, por lo tanto, ha recaído sobre ustedes, que vienen del paganismo y así hasta. Esto se lo dice para los que se quieren enorgullecer de su origen romano y de alguna manera miran por arriba del hombro al pueblo judío. Sin embargo, San Pablo dice, por eso es una contraposición no dialéctica, ¿sí? No es una contraposición, sino en cuanto a una sucesión de más etapas, dice. La sinagoga representa este Antiguo Testamento. La iglesia no es una contestación a la sinagoga, sino una respuesta a este llamado revelador de Dios que es la venida del Mesías. Y dice, si la caída de Israel, es decir, la caída de la sinagoga, el rechazo de Cristo, ha devenido en salvación para los gentiles, para que aquellos que no eran un pueblo constituyan un pueblo, cuando Israel sea restaurado, es decir, cuando el pueblo judío acepte al Mesías, al verdadero Cristo, ¿acaso no será una resurrección de los muertos? Es decir, el mismo apóstol hace lo que se llama un midrash, sería una deducción teológica, mística, al estilo judío. Él, como maestro judío, va explicando cómo lee no solamente la escritura, como la entendemos hoy día, sino los sucesos providenciales que le toca vivir, que él mira con la misma fe que la escritura, que es la manera antigua, tradicional, de ver las cosas, de ver todo lo que sucede dentro de la palabra de Dios y fuera de ella, coordinado por un plan divino, lo que se llama la economía divina, es decir, la acción salvadora, creadora de Dios, que a todo lo crea y todo lo va llevando y lo llama para que
según a Él. Ahora bien, Dios llama a cada uno de acuerdo a su naturaleza, y nuestra naturaleza es racional, a imagen y semejanza, dotada de libertad, dotada de entendimiento y de voluntad. Por lo tanto, el modo de atraernos que tiene Dios es a través de lo que somos. Entonces Dios no nos va a traer de una pata en contra de nuestra voluntad. Dios no nos va a meter una idea que nosotros constantemente rechacemos, sino que el Espíritu Santo viene y sopla suavemente. El mismo apóstol dice, el Espíritu Santo no resiste violencia. Donde ve negación, se va. ¿Sí? ¿Quiénes son entonces estos que forman la iglesia? En primer lugar, entonces, aquellos que reciben esa convocatoria de Dios para formar este pueblo santo, que no está en una oposición dialéctica con el pueblo judío, sino que está en una sucesión ontológica. Los cristianos tienen algo que tienen los judíos y los cristianos tienen algo que no tienen los judíos. La sinagoga es un estadio anterior, pero no un estadio rechazado. Está desgajado de esta economía divina llamada tiempo de los paganos. La iglesia, tal como la conocemos, se desarrolla en el tiempo de los paganos o tiempo de las naciones, que comienza con la predicación a los gentiles hasta los últimos días. Todo el decurso del tiempo que nosotros conocemos está inscrito dentro de un tiempo teológico, un kairos, es un kairos, ¿sí? Un tiempo vertical, un tiempo de manifestación divina, no un tiempo de desgaste, sino un tiempo como manifestación divina, para que estos llamados al bautismo, llamados a la iglesia, es decir, a esta comunión con Dios, formen este cuerpo. Y este cuerpo tiene una parte visible y una parte invisible. Más de un santo ha dicho que Dios tiene a muchos de sus hijos, tiene a muchos de sus hijos entre sus enemigos y tiene a muchos enemigos dentro de sus hijos. Es decir, que si bien nosotros podemos decir que la iglesia está delimitada por el bautismo, quienes los recibieron y quienes no, eso no es una definición absoluta de quién se salva y quién no. Porque el Señor tiene planes, porque actúa por medio de la iglesia. Ella es, podemos decir, la manifestación en cuanto a su contenido, en cuanto a su finalidad, en cuanto a lo santo que en ella habita, es manifestación de la bondad salvadora, de la respuesta que viene en Jesucristo. Pero la iglesia no tiene todo, digamos así, podemos decir, el monopolio de la salvación. Dios sigue siendo el Señor. Y lo dice la carta a los Hebreos: para salvarse es menester creer que Dios existe y que es justo retribuidor de las obras. Ese es el mínimo presupuesto. Y el Señor se vale para llegar a muchos que no conocerán la fe cristiana en esta vida, pero los llama de alguna manera a practicar una justicia delante de ellos y pesará sus corazones de acuerdo a estas disposiciones que el mismo Señor Dios Todopoderoso hace llegar a cada uno de los seres humanos. Por eso, ni nosotros como iglesia le atamos las manos a Dios, ni estamos exceptuados de predicar al Señor hasta los confines de la tierra. Porque el ser de la iglesia surge de un mandato de Dios, un mandato creador, es una palabra que dice ir y enseñar a todas las gentes. Se lo dice a los apóstoles, una vez resucitados, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a cumplir todo lo que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Entonces fijémonos que lo que Jesús da no son tips. Él con autoridad manda, no con una autoridad tal como se la entiende en el mundo greco-romano, aunque no lo exceptúa, ni con una autoridad como se la entiende en nuestro actual imperio mundial, sino con una comprensión
que requerirá de nosotros aprender qué significa esto que tiene el Señor para nosotros. Él le dice a sus discípulos que no sean dominadores absolutos como son los príncipes de este mundo. El que quiera ser el mayor de ustedes sea el menor. El que quiera ser el más grande que sirva a todos. Vemos que la lógica del Señor y el mandato del Señor son diferentes de aquellas cosas que conocemos. Entonces, aquí tenemos una primera cosa. Sí, a ver, podemos hacer una pregunta retórica. A ver, Padre Dionisio, si la iglesia es tan maravillosa, ¿por qué yo tengo una experiencia tan poco positiva de la iglesia? Y es aquí donde nos encontramos. Que si dejamos pasar a Dios, que Dios nos atraviese con su amor, el que Él nos ofrece en el Evangelio, no en el libro, sino en el Evangelio viviente que es la iglesia, el cuerpo. Ese amor a mí me va a hacer testigo, va a ser experiencia mía que el Señor es verdad, Él es la verdad. Es mi fe en Él, mi confianza en Él y mi docilidad para ser discípulo. Yo no puedo ser discípulo del Señor si pretendo sentarlo en un banquillo para juzgarlo, si pretendo sentarlo a enseñarle lo que tiene que hacer, me estoy poniendo por fuera de la gracia. Yo me estoy excluyendo. Y aquí es algo que, en primer lugar, a este hipotético preguntador que me dice esta cosa, yo le diría, la única manera de tener experiencia de Dios es probándolo uno. Si uno no tiene esa experiencia de Dios, no es por los demás. Hay que ver qué obstáculos dentro de nuestro corazón son los que están impidiendo que Dios Todopoderoso, que todo lo puede, no puede en mí. Es ahí, la cosa empieza por uno. Y esto descentra, digamos así, es casi, digamos, una noticia mala, suena como a vidrios rotos para nuestro hombre de hoy día, para el ser humano de hoy día, que vive muchas veces centrado en lo inmediato, en lo sensorial, está desgajado a nivel familiar, a nivel nación, a nivel todos los modos naturales en los cuales uno viene a existir, están tergiversados, están contaminados, no de casualidad, ¿no? Es decir, un ser humano desorientado es un ser humano que consume, nada más. Un ser humano sin vínculos genuinos busca satisfacerlo con cosas que no lo son. Y aquí es donde encontramos no solo un obstáculo, sino un desafío maravilloso y tremendo para el reino de los cielos hoy. Porque hoy, para una persona que tiene centenares de horas en su vida, que ha escuchado que la iglesia es mala, que mataba a los indios, que supuestamente hacía esto, que quemaba brujas, y tantas cosas que se escuchan. Inclusive las termina repitiendo gente de iglesia. Sí. Se las toma como una verdad indiscutible cuando es una mentira que no tiene ningún sustento histórico. Porque una cosa es que podamos comprender cómo sucedieron cosas en el pasado, y otra es que nos imaginemos una historia que no existió. Es decir, tenemos que, para conocer la historia, como en todo, tenemos que vaciarnos de nuestras ideas para poder comprender realmente a seres humanos de otra época y en otras situaciones. Es muy fácil para nosotros ponernos en una especie de cúspide y juzgarlos a todos que nos parezcan tan buenos. Ahora me pregunto, ¿qué dirán en el futuro de nosotros que permitimos semejantes cosas que pasan hoy día? Seguramente nos mirarán como cómplices de un montón de males que nosotros diremos, no tuve nada que ver, yo no estaba ahí, yo no sabía. En primer lugar es descontaminarse, desintoxicarse de toda esa
idea falsa de las cosas y empezar a hacer, ante todo, experiencia personal. ¿Sí? Experiencia personal. Ahora, la experiencia personal tiene dos partes. ¿Sí? Tiene una parte en la cual yo puedo tener una buena experiencia, puedo hacer inclusive un reconocimiento de que en qué me equivoqué, ¿verdad? Pero también tiene la otra de que si uno se aferra excesivamente a la propia experiencia, no ve más allá. Y aquí donde nos encontramos la enorme fila de gente que dice: yo tuve tal mala experiencia, por lo tanto nunca más fui a la iglesia, nunca más quise saber nada porque esto y porque aquello. Y es aquí donde también tenemos que vaciarnos de nuestros preconceptos y nuestras ideas, ser sinceros delante de Dios y preguntarnos si tenemos realmente necesidad de Dios. No porque lo sintamos, sino porque lo sepamos. Cuando nosotros vamos al médico y nos hacemos una serie de chequeos, a veces nos sentimos perfectamente bien y resulta que los análisis revelan que la situación no está nada bien. Por eso, si para el cuerpo necesitamos la ciencia de otros, para el alma necesitamos la ciencia de otros. Entonces, tanto para los prejuicios que salen de demasiado Hollywood y demasiada leyenda negra y demasiada toxicidad, tanto como para las experiencias negativas que uno se las toma de una manera desajustada, para esas dos cosas necesitamos consejo, necesitamos ayuda, reconocer que no nos alcanza con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que nos parece, con lo que sabemos. Y eso no es algo malo, es justamente lo que nos permite descubrir todo eso tan maravilloso de lo que estaba hablando, que puede quedar como una especie de cuentito de hadas, que puede quedar como una cosa totalmente intrascendente, pero para que aquel que ha gustado del amor del Señor sabe que no es un superpoder que a mí me exime, que yo ya estoy bautizado, vivo en la gracia de Dios, me confieso, comulgo, ya está, no estoy para nada exento de la debilidad humana, sino que por el contrario viene una luz que me ayuda a ver con mucha más nitidez mis necesidades, mis fallas, mis yerros, todo lo que soy, lo que no soy, y también con la luz de Dios, lo que Dios me llama a hacer. Y esa diferencia enorme de lo que ahora sé gracias a la fe y de aquello que me sé llamado a la fe, se salva con una cosa llamada esperanza sobrenatural, que es la primera consecuencia, primer fruto de la fe. La fe, pues, es el inicio de la salvación. No estamos hablando de fe como tantas otras cosas, ¿no? Fe que todo va a mejorar, yo tengo fe que todo cambiará. No, no es esa fe de populares cantantes, sino es esa fuerza, esa presencia de Dios que viene no como una cosa. Yo podría comparar la fe a un hueco, a un agujero. La fe no es algo que está, sino algo que falta. Algo es como un velo que se descorre por el cual Dios manifiesta su mirada hacia mí. Los seres humanos tenemos ojos, como buena parte de los vivientes, que están afectados por la luz. Entonces, porque hay luz, podemos ver. Sin embargo, la palabra de Dios habla que los ojos, dicen los salmos, tus ojos, Señor, son lámpara para mis pasos. Son los ojos de una naturaleza diferente, son ojos que iluminan. Cuando Dios mira algo, eso recibe luz. Aquel que tiene fe está experimentando la mirada de Dios. Pero no tema porque Dios no parpadea. No tema porque Dios puede mirar a más de uno a la vez. No tema porque eso que está faltando es un obstáculo. La fe, en cuanto más grande, esa luz en cuanto más intensa, más reveladora de que no somos dioses,
de que somos necesitados y de la grandeza a la cual Dios nos invita. La iglesia es el lugar teológico en el cual esa grandeza, esa divinización, también llamada santificación, ocurre. Y como decíamos, tenemos por una parte aquellos que nos llamamos cristianos, que hemos recibido ese nombre de salvación. Tenemos aquellos que ya están reinando con Él. Y tenemos aquellos que, como nosotros, necesitamos, no estamos preparados para la pura luz de Dios y necesitamos purificarnos de eso. Eso es lo que se llama purgatorio. Es el lugar, el estado de purificación previo a la gloria. Si bien las distintas tradiciones cristianas registran con matices esto, hay verdades fundamentales que están expresadas tanto en un lado como en otro, ¿sí? En Occidente eso, por ejemplo, llevó a lo que es la práctica. En la teología occidental está muy bien especificado la diferencia entre la culpa y la pena. Entonces, Dios borra la culpa, pero la pena queda. ¿Cómo se purifica la pena? Hay muchas maneras. Una de ellas son las que llaman indulgencias, parciales y plenarias, ¿sí? Son actos de misericordia, del tesoro de la misericordia de Dios, que se aplican por aquellos que están esperando entrar en el cielo, pero no pueden hacer nada por sí mismos. En Oriente se expresa de otro modo, y se expresa a través de lo que se llaman los peajes, ¿sí? Es decir, el alma cuando sale de este mundo va haciendo una serie de pasos antes de entrar a la gloria. Entonces, por más de que muchos teólogos cristianos orientales se empeñan en decir que el purgatorio no existe y lo que existe es esto, en realidad estamos llamándole al zapallo calabaza y viceversa, y son en definitiva la misma realidad teológica. Una purificación gradual previa a la gloria, que no todos los seres humanos pasan, no todos los cristianos pasan, ni del mismo modo, eso es un misterio, pero sabemos, por eso, Dios ha inspirado orar por los muertos, orar por los difuntos, los fieles difuntos en la iglesia. Sabemos, nos consta en toda la ecumene de la iglesia, en toda la extensión del cuerpo de Cristo, que la oración por los difuntos es necesaria y es eficaz para una remisión de ciertas cosas después de la muerte, y para una mejor disposición de aquellos que piden. Porque cuando uno pide por otro, también está consiguiendo para sí mismo. La regla con la que midas serás medido, la pesa con la que peses serás pesado. Así como que al que empuñe espada morirá, dice el Señor. El que toma la cuerda de oración, el rosario, para orar por el descanso de otros y por la salvación, no quedará libre, no quedará, desnudo de la misericordia de Dios cuando la necesita. Porque esta experiencia es lejos de ser una suerte de fábula aburrida y ñoña, como tanto se la presenta, ¿verdad? Son tantas la cantidad de interés de sembrar desprecio por el misterio de la salvación, por burlarse de Jesús, de la Virgen, de los cristianos, de los sacramentos, por decir todas las cosas. Nadie puede explicar por qué en esos 2000 años la civilización creció meteóricamente. Nadie puede explicar por qué aumentaron las ciencias, ni por qué, si uno va a ver, la mayor parte de ellas se gestaron en los monasterios, se gestaron, ¿verdad? Nadie puede entender nada, pero ¿qué pasa? Si vamos al origen de las cosas, vemos que la iglesia ante todo es una madre. Y si no tenemos experiencia de la iglesia como madre, hay que primero preguntarnos si nosotros tenemos corazón de hijo. Ahí es donde hay ese punto, si tenemos corazón de hijo. Y hoy en tiempos en los cuales podemos ver muchas veces, muchísimas veces, que los padres con sus límites, pero llenos de amor por sus hijos, lo único que reciben es desprecio de sus hijos. Es maltrato, es olvido, juicio, condena por parte de sus hijos, que han recibido toda clase de bondades, pero están con el dedo ahí. Entonces, en una generación donde esto es pan común, qué casualidad que es una generación
que comienza a desmadrarse en todos los sentidos, espiritualmente. Se empiezan a consumir toda clase de prácticas New Age de una manera desenfrenada. Se someten a toda clase de situaciones que lo único que hacen es exponernos a fuerzas que no entendemos. Y que solamente Dios nos dice, como buen Padre, aléjense de los espíritus de las tinieblas. No comprenden el poder del mal. Como buen Padre, no nos habla de todos esos horrores, sino que nos encamina hacia la luz. Por eso, más que nunca hoy, la Iglesia es el lugar y la experiencia que estamos necesitando. Y el centro de todo eso es Cristo muerto y resucitado. Y la experiencia común de todos es que cuando uno se acerca a Cristo, recibe a la Madre de Dios como Madre nuestra, que nos va ayudando y guiando en este camino. Por eso, y con esto termino esta reflexión sobre la Iglesia, que podemos seguir en otros capítulos, hay un viejo cuento, que yo creo que es verdad, no me creo que es un cuento, porque es demasiado verdad, de un monje que vivía en un gran monasterio, allá en la Edad Media, y que estaba pasando por una aflicción espiritual muy grande, pero muy grande, terrible, gran dolor. Y oraba y no encontraba paz. Siempre que entraba con los demás monjes, se buscaba entrar último, entraban a la iglesia y al lado de la entrada por la que entran los monjes había una imagen de piedra de la Madre de Dios sentada, las famosas imágenes medievales de la sede de la sabiduría, con el globo en la mano, con el niño en la mano, y él pasaba, tocaba la imagen, la miraba y decía, muestra que eres madre, muéstrate como madre. Se lo decía en latín, monstra esse matrem, monstra esse matrem. Siempre se lo decía como con dolor y también con un poco de reproche. Hasta que un día volvía toda esta procesión, digamos así, todos los monjes entrando a la iglesia para comenzar alguno de los oficios, él se puso último como de costumbre, y cuando fue a hacer esto mismo, antes de que él pudiera poner la mano sobre la imagen, una manito más pequeña se puso sobre la de él, que era la del niño. Lo mira fijamente y le dice, monstra esse filium, muestra tú que eres hijo. Por eso, todo lo que nos falta, Muy bueno. todo lo que nos falta es porque no somos hijos, porque no vivimos como hijos. Y esto no es un infantilismo, ni una infancia espiritual, ni una cosa, ni un cuentito, sino una realidad a la cual los invito a probarla. Gustad y ved, pues benigno es el Señor.